Muy bien. Estábamos avanzando en nuestros bloqueadores alfa. Después de los bloqueadores alfa nos habían quedado los de acción mixta. Dentro de los de acción mixta teníamos un grupo muy misceláneo de fármacos que tenían efectos bastante diferentes. ¿Cómo se llaman ellos? Derivados ergóticos. ¿Qué es derivado ergótico? ¿De dónde venía? Del centeno, del cornezuelo del centeno, de su grupo químico que aislaron de ese hongo. Está el centeno, que es como un granito, y a modo de casquete está el cornezuelo de centeno. De ahí se obtiene este anillo ergótico. Este anillo ergótico es complicado. Si no me pone quien le dé la orden, está difícil que haga, ¿no? Ya. Esos derivados ergóticos, ¿qué significan? Fíjese de dónde viene. Es un alcaloide. Cuando decimos la palabra alcaloide, siempre se le va a venir a la cabeza que va a tener efectos psicóticos. ¿Okay? Todo lo que es un alcaloide. Ese alcaloide viene de dónde? De un hongo. Ese hongo parasita ¿a quién? Al centeno. Entonces se le llamó, como él está a modo de casquete o de cuerno, se le llamó cornezuelo del centeno. Fíjense que todos los derivados ergóticos tienen un anillo que se llama ergolina. Esto que ya no se les olvide en su vida. Esa ergolina tiene al ácido delicético. Muy complejo el ácido delicético. Ahorita lo vamos a ver. Produce alucinaciones, delirio, trastorno psiquiátrico. Es todo lo que tiene un anillo ergolina. En su estructura posee los 3 neurotransmisores estos fundamentales. Dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Da un toque renal. Dopamina como neurotransmisor, Rolando. ¿Qué hace mi dopamina como neurotransmisor? Yo me enfoco. A los niños con déficit de atención le damos. Cuando yo tengo placer por algo, ya sea una lectura, por un deporte, por una comida, libero dopamina y siento un placer, bienestar, un agrado. Esa es la dopamina. Y esto va a aumentar dopamina. ¿Y qué se llama la patología donde la dopamina se sube? El paciente sale fuera de la realidad. Esquizofrenia. Vamos a ver qué van a hacer estos pacientes. ¿Okay? Noradrenalina. ¿Qué es la noradrenalina? ¿El neurotransmisor de quién? El sistema nervioso simpático. Y la serotonina, ella tiene acciones inhibitorias y estimuladoras. Tiene más de 15 receptores. Unos al intestino, otros a nivel central. Entonces, estos derivados ergóticos presentan afinidades variables. ¿Sobre quién? Sobre dopamina, noradrenalina y serotonina. Por eso es un grupo tan misceláneo. Si ustedes recuerdan la anterior clase, yo les agrupé de 2 en 2. 2 que sean para la migraña, 2 que sean para evitar la hemorragia postparto y 2 que sean para bloquear dopamina cuando la prolactina está alta. O será bonita, pero no dopamina. Entonces, estos fármacos que tienen este anillo, ellos están relacionados con 3 neurotransmisores. Algunos de ellos van a ser agonistas, otros antagonistas, otros agonistas parciales. Complicado. Un grupo complejo. ¿Qué es agonista parcial? ¿Qué es agonista primero? Yo le digo, defíname qué es un fármaco agonista. ¿Cuál es la respuesta? Ocupa un receptor y tiene hace lo mismo que el neurotransmisor, actividad intrínseca. Antagonista lo contrario. ¿Y agonista parcial? Parcialmente. No toca nada. A ver, voy a la universidad otro día le cuento. Y le dije, nunca más me mande de tribunal afuera a la Gabriel, por favor. Agonistas parciales ocupan el receptor, no en la misma intensidad que un agonista puro. Pero cuando viene otro agonista del mismo receptor, él es antagonista.
de vuelta. Yo tengo fármaco agonista. Ok. Ahora ningún fármaco. Doy un agonista parcial, ocupa el mismo receptor, pero en menor intensidad. Pero si le doy un agonista puro más sumador, el agonista parcial suele actuar como antagonista. En lugar de ser agonista, va a bloquear el receptor. Ejemplo. El paciente tiene mucho dolor, un dolor con cáncer, y se le da pentazocina, es un derivado de morfina, para el dolor, para no darle todavía morfina. No le pasó el dolor, le dieron baja dosis. Entonces pasa el médico y le dice, auméntele morfina. Le dan morfina y el dolor es mayor. ¿Por qué? Porque la pentazocina, que es derivada de morfina, en lugar de ser agonista, cuando viene otro agonista, que es la morfina, le bloquea su receptor y no actúa nadie, ni ella ni nadie. ¿Ok? Eso es un fármaco. Le llamamos a algunos agonistas antagonistas segundos, un agonista parcial. Pero el tema es que estos ergóticos tienen a esta ergolina. La lista es larga, yo se los agrupé. Esta ergotamina con una con una dihidroergotamina, esta con esta migraña. Lo que he puesto en negro es lo que usamos nosotros, lo otro lo hay que aprender igual. Ergometrina con metilergometrina, que son hermanas, las usamos para prevenir hemorragias postparto. La cabergolina y la bromocriptina para bloquear la prolactina. ¿Quién sabe algo de prolactina? Produce leche, gracias. Es la hormona que se produce al final del embarazo y después del posparto para la producción de leche. Solo ahí se produce. ¿Qué les dije yo en la clase anterior? ¿Qué paciente tiene prolactina alta? Paciente joven con amenorrea por mucho tiempo. Hoy en día es una patología usual. Ovario poliquístico, no le viene la menstruación a la jovencita, bien estresada. Les dije atletas de alto rendimiento. Yo tengo varias de esas pacientes de alto rendimiento físico. Se les corta la menstruación, los meses, no, ya estoy acostumbrada, yo no menstruo, dice. Pero toman nada, ningún anticonceptivo o algo que provoque ese efecto. Pero sí es un estrés alto. Le miden prolactina y en las nubes la prolactina. Cuando prolactina está alta, la menstruación no viene. Cuando la mamá está dando de lactar, teóricamente es un método anticonceptivo natural porque no hay ovulación, teóricamente. ¿Okay? Y en esta jovencita que yo les dije, no viene la menstruación. Y hay prolactina elevada que han hecho por el laboratorio, que les dije paciente acostado, el reposo, 30 minutos previo al examen para que no sea alterada la prolactina. ¿Qué le vamos a pedir antes de hacer ningún tratamiento? Sí, señor, una resonancia magnética de cráneo, silla turca, porque puede haber un hiperprolactinoma, un tumor en hipófisis productor de prolactina. Hay un síndrome que se llama síndrome de Sheehan. Ya, síndrome de Sheehan. Muchas veces viene posparto, ¿ya? Y la prolactina alta se caracteriza por una hiperprolactinemia. Y si esa hiperprolactinemia viene en varones, ¿qué va a pasar? Se crece en las mamas, dolor en las mamas, ginecomastia, y muchas veces lo producimos eso con los esteroides y algunas cosas que dan en los gimnasios, ¿no? Bien, entonces en mi clasificación tenemos ergotamina y dihidroergotamina como antimigrañoso, la ergometrina con la... Hay una metilergometrina por ahí, o dihidroergometrina, acá metilergometrina, y la cabergolina con la bromocriptina. Todo esto, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen su anillo ergolina. Si yo les pregunto, ese anillo ergolina, ¿qué mecanismo de acción voy a tener? Porque no tiene nada que ver un antimigrañoso, ¿verdad? Con una prolactina y con un antihemorrágico. Son efectos totalmente
totalmente diferente, porque ellos actúan siendo agonistas o antagonistas, o de dopamina, o de noradrenalina, o de serotonina, incluso agonistas parciales. Este derivado ergótico, LSD25, ¿quién sabe algo del LSD25? Esta es la clasificación que más me gusta, esta se las he fabricado según documento. ¿Será que lo usamos como fármaco, el LS25? Es una droga, un polvo fino blanco que lo encapsulan y es ilícito. Se mete en la lengua muy bien. ¿Y qué es lo que va a producir a corto plazo? Esos son psicofármacos, drogas de abuso, drogas de vía oral, que las utilizan mucho los jóvenes y se hacen adictos rápidamente. Todo esto de aquí provoca euforia, esa euforia, agitación, temblor, aumento del ritmo cardíaco, es un efecto estimulante. Como fármaco no lo vamos a usar en una droga de abuso económica y en Estados Unidos de fácil obtención. Entonces hubo toda una generación que se hizo muy adicta al LSD-50. Después ellos sienten, el paciente te lo comenta, es como un viaje placentero y emocionante. O sea que producen alucinaciones, distorsión de imágenes, con bajo costo, sin usar cocaína. ¿Okay? Otros hacen un cuadro de depresión y angustia. Después de esa estimulación viene su bajón y viene el cansancio, fatiga, somnolencia. A largo plazo hacen paranoia, eso es lo más importante, y cuadros de despersonalización, acaban en psiquiatría con los pacientes. ¿Quedó claro? Como fármaco no lo vamos a usar, pero ustedes tienen que saber que el ácido lisérgico nació investigando al LSD-5. Fue el primero, bueno, 25, hay uno de 50 también. Ya. A partir de ahí se fue extrayendo la parte que era como adictogénica y ya se obtiene ergotamina, cabergolina, metilergometrina y bromocriptina, y le vamos a ir viendo una por una. El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo se actúa ese antimigranoso? El más antiguo de todos, que está en todos los micras, se llama ergotamina, o metilergotamina, o hidroergotamina, todos son sus derivados. ¿Y qué es lo que ocurre con ella? Si ustedes me preguntan, ¿y cómo actúa? ¿Se acuerdan que yo les dije en migraña? Lo primero que tengo que investigar, ¿qué es? ¿Cuál es la pregunta mágica? ¿Ya? ¿Con qué lo relaciona al paciente? Si es con comida, si es con chocolate, si es con estrés, posterior a qué. Y ahí hablábamos de que el paciente se estresaba y hay vasoconstricción, ¿verdad? Llega a casa, se relaja, vasodilatación y hay una inestabilidad vasomotora. Pues esta ergotamina, su acción es bifásica. Son todas teorías. Mecanismos de acción hay 2 o 3 teorías, probablemente. Acá dice que hay una vasoconstricción selectiva, o sea que en la carótida externa hay vasoconstricción y en la carótida interna hay vasodilatación. Parísimo. Son propuestas. Carótida externa hay vasoconstricción y en la interna vasodilatación. Otros dicen, teoría, hipótesis, depende del tono vascular. ¿Cómo, profesora, depende del tono vascular? Si esa migraña es por vasoconstricción, hay un tono vasoconstrictor, te dice que la ergotamina hace vasodilatación. Si la migraña es por vasodilatación, te dice que lo que va a hacer ella es vasoconstricción. Teoría. O sea que esa teoría te dice depende del tono vascular preexistente. Vasoconstricción si hay resistencia vascular alta y vasodilatación si hay elevada resistencia periférica vascular, hace vasodilatación. Y si hay baja, hace vasoconstricción. ¿Entendió? Sí. Para mí es todavía hipótesis, como que no me queda tan claro. Pero eso es lo que hay. Acción bifásica. ¿Por qué bifásica? Porque en un lugar hace vasoconstricción y en otro vasodilatación. Eso está comprobado. El mecanismo
mecanismo exacto no lo sabemos, pero según los territorios hace vasoconstricción o vasodilatación. También te dice esto de ser bifásica, que donde hay vasoconstricción está aumentado por la síntesis de prostaglandina. O sea que si ya hay vasoconstricción, lo que ella hace es aumentar prostaglandinas, que son vasodilatadoras. Probablemente mecanismo, nada más, o hipótesis. La ergotamina viene de 1 miligramo. Se van a fijar todos los migras, traen cafeína. Y todo el mundo dice, tomaste café y se te pasa la migraña. ¿Por qué? En realidad lo que hace acá el café es mejorarle su biodisponibilidad a la ergotamina. Ella no se absorbe muy bien y la cafeína le favorece su absorción. Agonita parciales, dice. Bloqueadores alfa, vasoconstricción vasoconstricción si es que hay una vasodilatación. Probablemente te dice que esa acción vasoconstrictora es porque activa receptores serotoninérgicos. Probablemente, todo es probable en ergotamina, no está claro. En los congresos de neurología hay mucha discusión de ella, ¿no? Que son todas hipótesis. ¿Qué se ha propuesto? Que es constrictora en carótida externa y que es vasodilatadora en carótida interna. Eso explicaría un poquito por qué alivia la migraña. Sigue siendo una hipótesis. Probablemente interfiere en los receptores de serotonina. Probablemente. También se ha visto que los receptores del trigémino inhiben la liberación de autacoides de inflamación, como ser la prostaglandina, probablemente. No les voy a preguntar mucho detalle en ergotamina, porque todas son hipótesis. ¿Qué tienen que saber? Tienen que saber que en un territorio es vasoconstrictora, en otro vasodilatador, acción dual, que depende del tono previo. ¿Tá? Esto sí es importante, porque esto cuando lo toma el paciente aparece como efecto adverso. Ergotamina, también un poco la dihidroergotamina, estimula otros órganos, la fibra muscular, como el intestino, y en la mayoría de los pacientes toman el antimigrañoso y le da diarrea. Él sabe que va a tomar su antimigrañoso y que prontito nomás va para el baño. También aumentan o estimulan el útero con predicado de Galileo. ¿Qué pasa si yo estimulo la zona quimio-receptora gatillo? Provoca vómito. Así usted sabe que le va a calmar la migraña, que va a terminar yendo al baño con una deposición fuera de su horario usual, probablemente más líquida, y que además le va a dar náuseas y vómitos. ¿Y qué te dice el paciente? Me siento como relajado, desde el estómago, dice, hasta el cerebro. Y el cerebro queda como machucado, dice, como que yo no puedo seguir trabajando normal, pero ya no me duele. ¿Alguien tiene ataques de migraña aquí? ¿O se ha tomado un antimigrañoso? ¿O algún familiar? ¿Sí? ¿Nadie? Sí, sí, doctor. A ver, coméntame un poquito. Es mi hermana y lo que pasa es que ella llega al trabajo y llega por ratos en momentos de estrés y empieza con el dolor. En casa ya, ¿no? En el trabajo Y en el trabajo le duele. Cuando hablen de un paciente no precisan decir es mi mamá, mi hermana, mi novio o yo. Este paciente, ¿no? Porque siempre ahí vamos a proteger la identidad del paciente. ¿Y en el trabajo le duele? Sí, le llega a doler por rato a veces. Le llega a doler. ¿Y en casa es mayor? En casa, sí. ¿Y con qué lo relacionas? Él va a ser tu primer paciente. Habló algo sobre más como los motores mentales, Pero ella, ¿con qué lo relaciona? El dolor, ya. Como si algo contrajera. ¿Y con qué lo relaciona? ¿Con estrés, con comida? Estrés. Con Estrés. magnesio dosis alta. Pero dosis alta de verdad y todos los días. ¿Por qué digo dosis alta? Porque el magnesio tiene baja biodisponibilidad. Que el lado un poco mejor llega al 20-25%, aún así es baja. Treonato de magnesio. Treonato, puedes hacer taurinato, hasta un aspartato te sirve, un citrato te sirve, pero los otros llegan mejor. Y si es por estrés, el taurinato es el superior. Ok, ya, entonces, ¿qué les voy a preguntar? Probables mecanismos de acción. Acción dual, vasoconstrictora en unas áreas, vasodilatadora en otras áreas.
¿Qué más? Depende del tono previo, me pueden decir. Si hay vasoconstricción, ella vasodilata. Si hay vasodilatación, ellas hacen vasoconstricción. Efecto dual. ¿Okay? ¿Qué más tengo que saber? Que además va a actuar en otros lugares donde hay músculo liso, como el intestino, y puede dar diarrea, porque son estimulantes, en el útero, y estimulan la zona del vómito, quimioreceptora gatillo. Esos son sus efectos adversos. Eso sí lo tienen que saber. No suben la presión arterial. No suben presión arterial, pero sí provocan esos malestares. En el ergotismo crónico, eso no va a haber un ergotismo crónico, no se da en embarazo, en hipertensión o en trastornos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque hace vasoconstricción en las carótidas, ¿no? Según el tono previo. Eso nunca se da si ya hay un antecedente. Si bien ellos no llegan a subir la presión arterial, porque es como en zona su vasoconstricción, no es generalizada en todo el cuerpo. No se les aconseja dar en estos pacientes. El problema es que si hay hipertensión y hay migraña, pues habrá que ver si no es la presión también. Si yo me ansioseo, me duele algo, mi presión se sube o se baja. Se sube. Si tengo dolor, se sube. Si tengo molestia, se sube. Si me estreso, se sube. Su biotransformaciones, aquello no, nada de esto es tan importante, no dura mucho. Esta cafeína sí. Fíjense que todos los migra, a ver, alguien busque un migra, el compuesto, ese ya tiene hasta una cicatriz. A ver, ¿quién busca un migra volante, un migral compuesto? Y acá la fórmula, todos van a llevar cafeína. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la cafeína? Acelera su absorción. No es que él sea antimigrañoso. Acelera la absorción, que se absorba mejor la ergotamina. ¿Ya encontró alguien? Sí. Cante. Cafeína más ergotamina ¿Cafeína más cuánto? metamisol. ¿Cafeína cuánto? Ya, la cafeína sí me va a acelerar el ritmo cardíaco, si no se debe dar en angina de pecho. 100. ¿Qué más? ¿Qué dipirona puede ser? La dipirona es el metamisol, lo conocemos con el nombre de dioxador más usualmente del laboratorio vago, pero una dipirona es un AINE, analgésico antiinflamatorio no esteroideo. O sea que es un analgésico por otro mecanismo distinto, pero tiene una virtud, la dipirona. Ella es el único AINE paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, que es relajante de músculo liso. ¿Ya? Si la migraña es de origen intestinal por alguna comida, sí va a ayudar. O sea que relaja el músculo liso del intestino y además es un AINE. Tiene ergotamina tartrato 1 miligramo. Tartrato de ergotamina 1 miligramo. ¿Dónde está? Ahí está, 1 miligramo, y la cafeína generalmente 100. Y ahí ya le aumentan un antimuscarínico o le aumentan un AINE como es la dipirona. Muy bien. Ya. Ok. La cafeína le acelera la absorción, tiene su farmacocinética que no vamos a entrar en detalle. ¿Qué es un BAB de 0,7? No se lo voy a pedir de memoria. Yo sé que volumen aparente de inclusión, pero ¿qué significa que sea 0,7? Del extra, del intra se acumula del extracelular, básicamente, ¿no? Muy poquito. Ya, entonces, ¿qué sabemos de ergotamina? Solo hipótesis en mecanismo de acción. Acción dual, depende del tono previo, va con cafeína para que se mejore la absorción y tiene sus efectos adversos intestinales, a nivel uterino y en el centro del bozo. Ya, ahora ergometría. La ergometrina también es del mismo grupo, pero con otro mecanismo de acción y con otra afinidad, derivado ergótico también, pero nada que ver con ergotamina. Y ergometrina, metilergonovina y ergobacina. Las tres tienen misma utilidad clínica, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos... Fuerte, ¿ah? ¿Parece? ¿Estás hablando contigo mismo? Gracias. Ya. Ahorita habla con ella misma. En la casa y ella... ¿Con quién habla?
hablaba conmigo. Agonista de receptor alfa. Este está más claro que el anterior. Si es agonista alfa, ¿es vasoconstrictor o vasodilatador? Con mucha preferencia en músculo lisouterino. Este es uno de los pocos fármacos donde su selectividad es por útero. Lo ideal es que los fármacos tengan selectividad 100% por el órgano donde yo quiero que actúe. Este es uno de ellos, pero también van a subir un poco la presión arterial. ¿Qué mecanismo de acción entonces tienen la ergometrina? Agonista adrenérgico alfa, con mucha selectividad y músculo lisouterino, muy usado. Tiene acción dopaminérgica y serotoninérgica. Acuérdense que adrenalina era dopamina y serotonina, ¿verdad? El ácido lisérgico. Entonces, este tiene más acción alfa y con poquita acción dopaminérgica y serotonina. ¿Para qué se usa? Si es agonista alfa, aumenta frecuencia de contracciones uterinas, hace que este útero aumente su intensidad de contracción, su frecuencia de contracciones. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para que favorezca la eliminación de placenta y haga una vasoconstricción y no se vaya en hemorragia la paciente con parto, generalmente parto natural, aunque hoy en día también lo usan en la cesárea. Prolonga esa contracción inicial, entonces evita que haya hemorragia uterina postparto y esa vasoconstricción hace que baje el sangrado. Doble efecto. Aumenta la contracción y evita el sangrado. Está indicado para prevenir la hemorragia postparto o posaborto, principalmente cuando el médico ve que hay mucho sangrado y uno va escuchando ahí en la sala de parto y va tocando el obstetra y te dice, este útero tiene mucha atonía, no logra contraerse, va tocando y no logra contraerse. Porque él cuando sale el producto de la gestación y la placenta tiene que hacer una contracción sostenida. Eso es lo normal, eso lo hace oxitocina. ¿Ya? Y a veces queda sin atonía. A esa paciente hasta 2 ampollas le van a poner. Normalmente se usa una, pero si hay mucha atonía, el riesgo hay que siga sangrando. Y que no haya esa contracción y que el útero no vuelva a su valor, a su contracción inicial. ¿Dónde estamos? Por acá. Atonía, es un uterotónico y oxitóxico. ¿Cuándo se va a administrar? Luego de que se expulsó la placenta. Luego de la expulsión de la placenta para evitar esa hemorragia. Su semivida es chiquitita, 45 minutos y el efecto es inmediato, endovenoso, pero se la usa intramuscular. Ya van a ver que en la sala de parto, en cuanto se expulsa la placenta y nomás le colocan intramuscular a la paciente, esa es una ergometrina. Y va a durar unas 3 horas que son cuando sean internos, te van a poner a controlar a la paciente de parto natural, porque ella ya está cansada y se va a dormir y puede haber hemorragia y entrar en shock y polen si es que hay atonía uterina. Entonces ahí está el interno para ir controlando la cantidad de sangrado aproximado. ¿Ya? Si el sangrado es excesivo, hay que hacer las maniobras para ver si no hay atonía uterina y construir ergometría. Fundamental. Una paciente, nunca me la olvido, cuando yo trabajaba en Caja Nacional, era una licenciada en enfermería fantástica. Ella hizo un dengue y se bajaron sus plaquetas y le dijeron, te internamos. No, dice, si solo es descansar, me voy a casa sola. Y justo le había venido la menstruación, una chica joven. Y ella vino la menstruación, estaba dormida en casa, sus plaquetas bajaron mucho, no llegó a ser peor durante la menstruación, disminuía la coagulación y no amaneció. Ella sangró, quedó dormida y no amaneció. ¿Okay? O sea que el sangrado en un paciente dormido e inconsciente va a llevar a shock hipovolémico y muerte del paciente. ¿Ya? Eso controlar siempre en un parto natural. En un parto natural lo más probable o un efecto adverso que no es inusual es esa atonía uterina y ahí hay que controlar el sangrado para poner una ergometría. Bueno, 3 grupos son de estos fármacos. Los primeros eran antimigrañosos, mecanismos medios inciertos
conciertos o hipótesis. El segundo grupo eran los vasoconstrictores a nivel uterino, que se colocan para evitar hemorragia postparto después de la expulsión de la placenta y paratonía uterina, bromacina, metilhidrobastina, y nos quedan los que van a ayudarnos cuando la prolactina sale. Repito, prolactina alta, normal en una lactancia, cuando la mamá está dando de lactar. Prolactina alta en adolescentes jóvenes, probablemente relacionado al estrés, pero descartaron prolactina. Luego, si ya está el diagnóstico hecho, ¿qué opciones hay? La opción más usual y probablemente muy efectiva, pero no exenta de reacciones adversas, cabergolina. Yo he visto efectos adversos bien desagradables con cabergolina, ¿no? Más baja la prolactina, a veces dejan de tomar cabergolina y otra. Dentro de las sustancias naturales con un efecto similar está el Vitex, B chica y T-E-X, Vitex. El nombre completo es Vitex Cactus anus, pero con Vitex lo van a encontrar, léanlo un poco. No es tan efectiva como cabergolina, tengo que dar mayores dosis. ¿Qué ventaja tiene? Mismo mecanismo de acción, pero no es tan efectiva. Mismo mecanismo de acción, no tan efectiva, y necesitamos dar mayores dosis, pero está exenta de reacciones adversas. Exenta significa que no voy a tener todo lo que vamos a ver enseguida de reacciones adversas. La cabergolina es antiprolactina, o sea que va a bajar la prolactina. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Ocupa receptores de dopamina de larga duración. Es por eso que cabergolina 0,5 a veces se usa. Primero le dice el doctor, la va a tomar y me va a comentar cómo va. Toleré bien, no sentí nada, listo. La puede tomar cada 3 días o cada 7 días. Todos los lunes su cabergolina. ¿Por qué? Porque su acción de ser agonista dopaminérgico es bien alta. Es bien alta. Ya es una agonista dopaminérgica de larga duración. Algo tiene afinidad. ¿Este receptor de quién es? Si es 5-HT. ¿De serotonina? Sí, ok. 5-hidroxitriptamina son los de serotonina. Hay muchos, cada vez más nuevos, más subtipos. 5-HT siempre es serotonina. ¿Ya? Puede estar relacionado con fibrosis, valvulopatía, es un efecto grave. ¿Qué es fibrosis? El aumento de colágeno, cicatrización. Ok, y si la fibrosis es pulmonar, fatal, porque eso va a llegar a intubación y es irreversible. Acá no está exento de efectos adversos. Fibrosis cardíaca, ¿no? Donde hay colágeno. Disminuye los niveles de prolactina y no modifica la secreción de otras hormonas. Acuérdense que el sistema endocrino, todo está relacionado, no es que las hormonas entre ellas no estén relacionadas. O sea que me baja la prolactina y no me modifica. Esto es en teoría. Yo he visto muchas cosas con cabergolina. A mí me llegan los pacientes no por hiperprolactinemia, llegan por los efectos adversos de la cabergolina. Ya con una prolactina normal. Rápidamente hace su efecto y se recuperan hasta después de 4 semanas. ¿Qué significa? Que su efecto es de larga duración. Por eso se da generalmente una vez a la semana la cabergolina. Y si ya lo tomó el paciente y aparecen los efectos adversos, no se lo tiene que aguantar, pues ya lo tomó y su efecto es de larga duración. Para que se vaya también demora hasta un mes a veces. Cuando se administra repetidamente, la prolactina se queda bien regulada hasta un año. Y el médico le dice, bueno, ya está su prolactina normal, ya no vamos a tomar cabergolina, la espero en un año. Hasta un año suele estar bonita y de ahí empieza otra vez a empeorarse. ¿Por qué? Porque el efecto de ella es de largo plazo. Sin embargo, ¿qué fuera lo ideal? Buscar las causas. ¿Y cuáles son las principales causas de aumento de prolactina? El estrés. Y el estrés físico es el más probable, más que psicológico. El estrés físico. Atletas de alto rendimiento, eso es lo que yo he visto como denominador
tiene comprimidos de 0,5, llega muy bien al sistema nervioso central, su concentración plasmática rapidísimo, semivida larguísima. Se metaboliza en el hígado, nada. Ahora sí, ramas. La cabergolina más me interesa la rama. ¿Saben antes de la cabergolina? Ahorita lo ponen por el arco de acción. ¿Y el efecto aparece rápidamente? No. Sí, en 2 a 3 horas ya tengo el efecto. ¿Y cuánto dura? Una semana. Hasta un mes el efecto más residual. Okay. Y cuando ya se hizo un tratamiento de cabergolina, ¿hasta cuánto tiempo pudiera estar esa prolactina controlada? Un año. Casi 21 años. Ya eso es importante. Más no ha revertido la causa. ¿Ya? Los efectos adversos, esta es la clasificación que más me gusta. Cuando ustedes quieran el efecto adverso de algún fármaco en concreto, de algo que ustedes toman o que toman su paciente, su familiar, siempre busquen en internet ficha técnica y ponen el nombre del medicamento de la Asociación Española de Farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque las reacciones adversas, al contrario de los libros, vieron que uno lee por ahí un prospecto y te dice taquicardia, náuseas, diarrea, taquicardia del corazón, náuseas, zona quimioreceptora y diarrea del intestino. En cambio, cuando hablamos de farmacovigilancia, que vamos a ver cuando les doy su clase de farmacovigilancia, ¿cuál es la mejor clasificación de las ramas? Que es la que usa el sistema farmacovigilancia, el sistema que detecta las reacciones adversas y las notifica a nivel mundial. Por sistemas, o sea que cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, dérmico, osteomúsculo articular, significa OMA, osteomúsculo articular, hipersensibilidad o alergia, hematológico. O sea que te está discriminando por sistema, ¿no? Entonces cardiovascular, ahí va a decir hipertensión, taquicardia, etc. Y a la vez que te hace esta clasificación, te lo vuelve a subclasificar y acá te pone qué frecuencia. Y la primera es rara vez, la segunda ya te pone una frecuencia de 1 en 1000, es poco frecuente, medianamente muy frecuente, ¿no? Y acá arriba te dice 1 en 10.000 pacientes y así. Entonces, parece que llovió. Si dice, qué sé yo, hipertensión, pudiera ser 1 en 1000 y te lo pone acá. Entonces, ¿qué idea te da? Cuando tienes ya un paciente en concreto que lo estás estudiando porque le dieron un medicamento para algo, pero ahora tiene 3 cosas más, siempre tienes que sospechar del fármaco que toma. Lo único que los médicos no hacen, que sí lo hace bien el farmacéutico, es relacionar que el nuevo problema de salud de tu paciente pudiera estar relacionado con fármacos. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que recibe atorvastatina, rosuvastatina, que lo han debido escuchar. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente? Se llama rhabdomiólisis. ¿Qué es rhabdomiólisis? Destruye masa muscular y generalmente en la espalda. Entonces ese paciente viene a la consulta y te dice, doctora, todo está bien, el cardiólogo me ha dicho que está todo bien, mi presión está bien, el corazón está bien, mi colesterol está bien, y lo único que tengo es dolor de espalda. He ido hasta el huesero, al que de contractura, he hecho fisioterapia para tirar para arriba, y mi dolor de espalda sigue, y sigue y sigue. Y a ver, revisemos lo que toma. Ahí sale una estatina, rosuvastatina, inhibe la última encima de todo lo que forma el colesterol 3-hidroxiglutarico por encima de reductasa, la última. Y el colesterol bellísimo. Y hay un grupo de pacientes que no es frecuente, medianamente frecuente, tampoco es raro, produce rhabdomiólisis por un efecto genético de esa paciente. Y le hace destrucción de masa muscular y hay que sacarle el fármaco, ni menos dosis siquiera. Al que una estatina le hace rhabdomiólisis,
tengo que retirarle el fármaco porque le está destruyendo masa muscular. ¿Y cómo sé que está destruyendo masa muscular? La orina. ¿Qué hago con la orina? Creo que está de diferentes colores. Sería poco mioglobina puede tener, pero rojo puede ser mi orina porque comí remolacha. O sea, no está tan mal, pero no sería específico. Medir la creatinina, puede que todavía su riñón esté funcionando bien. Troponina es solo destrucción del corazón, de masa cardíaca. ¿Están cerca? El ácido úrico no. Proteína en orina, daño renal. Y todavía no tengo daño renal. Va a llegar a daño renal, va a producir orina roja, va a producir mioglobinuria, sí. Y le va a llamar la atención y va a estar hipertenso porque la creatinina se va a elevar. El ácido úrico también porque se va por el riñón y el riñón se va a dañar. Pero están indirectamente. CKMB. Sí, señor. CKMB, esa es masa muscular. La otra, la CPK que me decían, es solo de corazón, el aumento de troponina. El CKMB, esto es cardíaco. Y la CPK, esta es de tejido muscular. Sí, ¿ya? Ya. Esta CPK, la creatinina hipoquinasa, va a estar elevadísima, destrucción de masa muscular. Y eso es una rabdomiólisis por una estatina. ¿Estatina quién es? Ya la vamos a estudiar, los fármacos que van a controlar colesterol y un poco triglicéridos también. Y a los cardiólogos les encanta. Y le dicen al paciente, esto lo va a tomar hasta que vaya a su cajón para que los gusanos no se lo coman. Y así de importante. Porque si yo le tengo el colesterol en el piso, sus arterias no se van a llenar de colesterol. Es error grave. Yo puedo tener un colesterol alto, puedo tener un endotelio fantástico que no esté inflamado y nunca se van a formar placas. ¿Y para qué me sirve el colesterol? Para formar las hormonas. Ciclopentano, peridofenantrenio, núcleo base, todas las hormonas. Y si lo bajamos mucho, las hormonas también se van a bajar y descompensan al paciente. Y las estatinas también son hepatotóxicas. También me hacen una sobrecarga hepática y no están exentas de reacciones adversas. ¿Okay? O sea que cuando quieran finamente que estén estudiando a su paciente y que realmente no sepan qué es lo que está pasando con él, siempre desconfíen de la medicación que toman. No es suficiente saber el mecanismo de acción. ¿Qué tienen que saber? Las reacciones adversas ya estudiadas. ¿Dónde las pillamos? Ficha técnica de ALPS, así es la Asociación Española Fármaco, no sé qué, ya. Lo buscan así. Y ahí, esta es la mejor clasificación. En otros lugares, uno tiene para correr el programa, metes el fármaco de tu paciente, te salen todas las RAMs, así ya clasificadas, pero eso vale dinero. Y si tomas otro fármaco, te salen las interacciones. Es lo más nuevo que hay, pero no vale poca plata. El gobierno lo debiera comprar para todos los médicos. Con eso tendríamos menos reacciones adversas y menos interacción. ¿Quedó clarísimo? Sí. Ya. Puede ser el dolor muscular en otro lugar, sí. El más usual es la espalda, pero puede ser otro. Ese paciente va al traumatólogo, lo derivan, le hacen fisioterapia, al neurólogo, por último le hacen, si la circulación, un Doppler, y está todo bien. Y es normalmente asociado a una destrucción de esa masa muscular. Poco frecuente, dice que para mí no es poco frecuente. Yo he visto unos 20 pacientes mujeres usando cabergolina y menos de un 5% no han tenido ramos. Frecuente te dice náuseas y mareos. Este mareo es terrible. Una de mis pacientes entró a bañarse, en lo que sale de la tina le vino un mareo terrible, cayó, golpeó, hizo edema cerebral, estuvo internada como 3 meses, inconsciente, hasta que el edema se reabsorbió. O sea que para mí, yo lo que he visto con cabergolina no es
frecuente y es grave, porque acá te dice mareo. El problema es el mareo en qué momento y el paciente llega a caerse y perder la conciencia. Poco frecuente, fatiga, depresión. Esta depresión es usual para mí. El paciente no era depresiva y entra en depresión. La somnolencia, nerviosismo, ansiedad, palpitaciones, todo esto es muy usual. Acné, síncope, ¿será grave o no? Ya. ¿Y la paciente está cayendo ahora? ¿De dónde? No, del techo, dice, está cayendo ahora. Del cielo, padre. La que no, Del cielo. Diarrea o estreñimiento, flatulencia, ¿qué es lo grave acá? Síncope, el nerviosismo, los mareos, hipotensión postural, esto dice con mucha frecuencia. Hipotensión postural, parestesias, artralgias, sí, aparece, doctora, desde que tomo esto parece una viejita, me levanto, me mareo, me duele la articulación. ¿Qué significa hipotensión postural? Es una hipotensión que viene solo cuando has cambiado de posición. Estás acostado, ¿viste? Cuando alguien te habló rápido y te levantaste y te vas agarrándote, eso es hipotensión postural. No tiene hipotensión el paciente, pero cuando se incorpora, viene la hipotensión. Lo mismo que la hipotensión. Es lo mismo, postural o hipotensión ortostática es próxima. Rara vez alopecia, he visto alopecia. Alucinaciones no. Fibrosis pulmonar, si aparece irreversible. Fíjense que en cabergolina me estoy deteniendo más en la PAMS que en los efectos deseados. Porque esa prolactina alta tengo que buscarle la causa para yo bajarla. ¿Qué hago dándole cabergolina y ese cuerpo sigue estresado? Es una falsedad en un laboratorio nada más, pero no significa que el cuerpo yo lo haya modificado lo que traía alterado. Epitasis, fibrosis cardíaca complicada, la fibrosis, irreversible. Evitar un embarazo por lo menos durante un año, porque el fármaco queda residualmente y es teratogénico, puede traer malformación en el embarazo. ¿En qué fármaco se debe evitar el embarazo por lo menos un año? Pacientes que tienen acné y toman isopretioneína, el famoso isoprein. Ay, que lo aman los adolescentes. Lo aman porque lo toman y es un peeling que les hacen la piel espectacular. Y es ácido retinóico, vitamina A dosis tóxicas teratogénicas. Las vitaminas se dan en embarazo, sí, pero la que es abortiva y causa malformación es la vitamina A en alta dosis. Es glicosoluble y se acumula. Y se acumula hasta un año, si no son 2. A veces te dicen 2 años, no embarazo. La vergonina es el marido. También produce probablemente terapia. Bromocriptina con mucho menos efectos adversos, pero no líderes. Bromocriptina empezó a utilizarse en aquellas mujeres que queríamos cortarle la lactancia porque hubo una muerte de neonato o porque ya no quiere seguir dando de mamar y hay mucha leche para bloquear el receptor de prolactina. No exenta de efectos adversos, pero un poquito mejor que cabergolina. Pero bromocriptina no es tan efectiva como la cabergolina en hiperprolactinemia no relacionada a la lactancia. También agonista dopaminérgico. Se van a fijar en toda la literatura. Los mecanismos de acción no son tan específicos, porque son meros teoría los derivados de la ergonina. Ellos actúan pues en noradrenalina, serotonina y dopamina. Suprimen la lactancia fisiológica, esa es su indicación. En estados patológicos inducidos por prolactina alta, que se quita la menstruación y la ovulación en las pacientes, la vergolina es superior. En la enfermedad de Parkinson reciente, ¿por qué en Parkinson? Eso, porque es agonista dopaminérgico. ¿Y qué tengo en Parkinson? Destrucción de la vía nitro, estriada y dopamina al piso.
¿Qué antimuscarínico usábamos? Era el regulador de la dopamina. Antimuscarínico, antiparkinsoniano, coagulante. Carbamazepina, ese lo realizaba hoy día. Triexipenidilo y bifperidil. Ya, ¿cuándo es el examen? Desde martes de los síntomas, ¿no ves? Así que vayamos estudiantico, ¿no ves? Mañana tenemos práctica y tenemos... ¿Cuántos exámenes tienen? Hay que tomarle ya un examen, uno más. A ver, ¿qué chance? Tienen 3 exámenes. Si tomo uno más, divido entre 4. Y hay gente que no ha venido aún, que hemos tomado. Entonces no se negocia nada. Mañana parece que se cayó el cielo. Trastorno psiquiátrico, sí. Confusión, alucinación, trastorno psicótico. ¿Todo bien? Trastorno psicótico, sí, ludopatía, hipersensibilidad, compulsión, ingesta excesiva y compulsiva de alimentos. A nivel ocular puede haber visión borrosa, tinnitus y laberintitis, eso es lo mismo. Y a nivel cardíaco, pericarditis, taquicardia oral. Valvulopatía con los dos, con cabergolina y con bromocriptina y la fibrosis. Se puede tomar cualquier lugar, pulmonar, valvular cardíaca. A nivel vascular, hipotensión ortostática, la presión baja cuando el paciente se reincorpora. ¿Qué fármaco hace hipotensión ortostática con mucha frecuencia? Porque bloquea receptores alfa, le dice al paciente que cuando se levante a orinar a la noche se siente primero, se para suave. Estansulosina, bloqueador alfa. Calambres en las piernas, hemorragia gastrointestinal. Bueno, hasta ahí terminamos autónomos. Tenemos ya 2 capítulos completitos. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? No negocien nada porque nada es negociar. Solo voy a recordar. Ayúdame con tu largo brazo. Mañana teoría. Mañana teoría. Señor martes porque el jueves era feriado. Tienes que hacerle 2 veces seguidas. ¿Qué fecha es mañana? Mañana es 13. Martes 13. Llegando sin respirar, le tomo su evaluación de 15 minutos. Sobre 8 puntos. ¿Qué no han dado en evaluación? Han dado agonistas muscarínicos y antagonistas hasta ahí. Sí. O sea que aquí vamos a ver bloqueadores neuromusculares. ¿Ya? Teníamos fármacos despolarizantes y no despolarizantes. Silencio. Después de eso entramos a los adrenérgicos, ¿cierto? Sí. Los adrenérgicos tienen para tirar para arriba. Vasoactivas, agonistas alfa, agonistas beta, anfetaminas y alfa 1, alfa 2 y anfetaminas. Beta 1, beta 2. Hasta ahí les voy a tomar para que no lloren. ¿Qué queda que va a entrar ya en el parcial y nos van a dar previo?
los antagonistas alfa, antagonistas beta, que son los super beta bloqueantes, y estos otros de acción mixta, que son 3 grupos, 1, 2 y 3 grupos. Los antimigrañosos, los antihemorrágicos y los antiprolactínicos. ¿Se entendió? Sí. Lo de hoy día no les voy a tomar ni los bloqueadores alfa ni los beta. Este martes, mañana, van a dar hasta aquí bloqueadores neuromusculares y todo agonista adrenérgico. Los chicos del jueves igual, doctor, son los bloqueadores y... Sí, lo mismo, para los dos. Para los dos, los de martes y los de jueves. Ya sacaron su librito, ¿verdad? Sí. Hasta donde avancemos la anterior semana. Esta semana no toca. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Hasta aquí tengo generalidades y todo autónomo solamente. ¿Cierto? El jueves voy a hacer diuréticos, lo empiezo y lo termino. Ahorita voy a empezar generalidades de diuréticos para entrar directico el día jueves. Hasta diurético va a entrar. ¿Ya? Hasta diurético. De ahí el siguiente lunes avanzo, pero ya no entra en el parcial. Que el parcial es el próximo martes. 13 más 7, 20. Ese día es el primer parcial. ¿Hasta dónde, profesora? Hasta diurético. ¿Ya? Mañana martes y día jueves llegan a su práctica, dan evaluación hasta aquí. 8 puntos, solo agonitos, más bloqueadores neuromusculares. El otro martes ya el parcial, un grupo va a dar oral y los otros escritos. Se los diré sobre la marcha. Lo digo sobre la marcha, quién es oral y quién es escrito. No se habla más ni se negocia más. Vamos a avanzar. Voy a hacer generalidades de diurético para que la siguiente clase entre derecho y me alcance a hacer las 4 opciones. Perdón, iba a empezar. ¿Hemos avanzado? Siempre tomaba hasta cardiovascular, su segundo parcial va a ser más gordito, así que aprovechen el primero. Porque ahí empiezo a agarrar el tren a velocidad rápida, porque ya avancé varios antihipertensivos. Y ya hemos agarrado ritmo, ya la doctora se queda quieta hasta agosto. Y el siguiente congreso justo en el receso, así que nada, nos quedamos quietos de momento. ¿Ya? Y el siguiente feriado es miércoles, no puede, o sea que ya olvidé todo. Selección. Arteriola aferente trae la sangre a riñón, se capilariza, se hace más pequeñito. ¿Para qué? Para aumentar la filtración glomerular. Y de ahí la sangre sigue su recorrido, arteriola eferente. Acá tengo una membrana filtrante llamada cápsula de... Como estos se hizo más pequeños, fácilmente hay filtración. Túbulo contorneado proximal, que sucede de todo, ahí ya lo vamos a revisar. Asa de Henle, tubo delgado descendente, delgado ascendente, y de ahí viene un grueso impermeable al agua, ascendente gruesa de Henle, contorneado distal y un colector. ¿Cómo lo vamos a estudiar estos fármacos? Vamos a estudiar los diuréticos de túbulo contorneado proximal, diuréticos de asa de Henle, del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Vamos a estudiar 1, 2, 3, 4 grupos de diuréticos, más diuréticos osmóticos que actúan en toda la nefrona. ¿Cómo lo vamos a estudiar? De pronto, este libro de Carson que yo les recomendé, te dibuja una célula de esa porción de la nefrona. Por ejemplo, túbulo contorneado proximal. Esta es la luz de la orina. Por aquí viene la orina con todo lo que trae con ella.
tiene que pasar esta célula del túbulo contorneado proximal para recién entrar hacia el espacio intersticial y nuevamente tener contacto con la sangre a través de los capilares peritubulares. Acá, si ustedes recuerdan, la sangre se filtra, no todo se filtra. Lo que no se filtra, por ejemplo, el ácido úrico es grandote, su molécula, sale por arteriola eferente. Esta arteriola vuelve a capilarizarse, son los capilares peritubulares, y a modo de guante me abraza a la nefrona. Si esta es la nefrona con todas sus secciones, igualito que un guante, esos son los capilares peritubulares. O sea que por aquí va la orina, se va mi orina, lo que va a ser reabsorbido, por ejemplo el sodio, yo elimino solo 1% de todo lo que se filtra. Se filtra 100% del sodio y vuelve a sangre 99%. Solo un 1% se va teóricamente, según cada paciente. Ese sodio tendrá que volver al capilar, tendrá que pasar al espacio intersticial y vuelve a sangre. ¿A través de quién? Capilares peritubulares. Por ejemplo, esta orina va mucho bicarbonato, va bicarbonato de sodio. Y ese bicarbonato de sodio, ¿cómo va a pasar? De la orina va a volver a circulación sistémica. Resulta que aquí hay un intercambiador y ese intercambiador entrega un protón, pero reabsorbe un sodio. Este protón con este bicarbonato se juntan y va a ser un ácido carbónico. A ese ácido carbónico le viene aquí una enzima hermosa que se llama anidrasa carbónica y lo deshidrata. ¿Qué es deshidrata? Le quita su molécula de agua y se forma agua más dióxido de carbono. El dióxido de carbono es permeable, ya es difusible, es lipodifusible, entra a la célula, se encuentra con el agua en su camino y nuevamente se forma el ácido carbónico, de donde ya vino. Ese ácido carbónico, gracias a anidrasa carbónica, nuevamente un protón más el bicarbonato. Este protón es este de aquí. Y este sodio que entró, aquí hay un cotransporte que mete sodio para ser reabsorbido intersticio y después va a pasar a la sangre sodio con un potasio. Estoy mareando a gusto. Bioquímica pura, hermosa. Esto hay que saberlo así. Esto es un ejemplo nada más para que el día miércoles a la noche se choquen con su libro de Katsu y me leen libros. Son 4 hojas en ese libro, está bonito. Pero así lo tienen que estudiar. Esta es la fisiología normal. Entonces, fíjense, este bicarbonato de sodio que se iba por orina, acaba después acá por este sodio se reabsorbe y también el bicarbonato y lo tengo en sangre. Y eso ocurre acá en un 65%. Entonces, ¿cómo es que este bicarbonato que se va por orina vuelve a la sangre? Tiene toda esta bioquímica. ¿Y qué hace aquí el diurético? ¿Quién le lleva algo, Rolando? Vamos a llevarlo. Hoy está enamorado. Bloquea anidrasa carbónica. Si bloquea anidrasa carbónica, ¿será que aquí se va a poder deshidratar? ¿No? ¿Y qué se va por orina? Sodio. Bicarbonato de sodio. Y pierdo base, porque más adelante el bicarbonato no se reabsorbe, el sodio sí. Y si el bicarbonato se va, ¿para qué cuerno me sirve? Puede producir acidosis. No, que puede producir, ¿para qué me sirve? Para que Es una alcalosis metabólica. El sodio, imagínense si aquí se reabsorbe un 65% de bicarbonato de sodio, ¿será que voy a evitar mi reabsorción de un 65% de sodio? Quedaría bajo tierra en 2 minutos. Si apenas 1% a 2 voy a eliminar eso. ¿Qué va a pasar si el sodio se está yendo por la orina y estoy al inicio de la nefrona?
Todo esto va a poner en marcha sus mecanismos a 1000 y lo vuelve a reabsorber. Como diurético se aplazó. Pero sí me sirve para qué? Para perder bicarbonato. Todo eso hay que leerlo razonadamente. ¿Se entendió? ¿El mensaje cuál es? Esta es la orina, esta es la porción de la nefrona, este es el intersticio y acá vuelve a sangre a ser reabsorbido. Ese es el modelo que les da Katsun, que hay que saberlo bien. Estas reacciones, esto es un ácido con una base, ¿qué se llama eso? Tampoco es una sustancia que no va a variar su pH. ¿Qué se llama eso? Titulación. Le quité el agua, ¿qué se llama? Deshidratación. Le di agua, ¿qué se llama? Hidratación. Lo transformé en iones. Ionización. O sea que ahí tienen 4 términos químicos que no manejan bien. Un ácido con una base se llama titulación. Sacar el agua, hidratación. Volverle el agua, hidratación. Ionización. ¿Se entendió? Con esos términos no me van a decir pierde una molécula de agua, hay una deshidratación. Gana una molécula de agua, hay una hidratación. Esa es fisiología. En esa fisiología explican el mecanismo de acción. En este caso inhibe anhidrasa carboxílica. ¿Qué sigue? ¿Qué fármacos son? ¿Qué efecto va a dar? ¿Qué efectos adversos o no deseados va a producir y para qué lo voy a usar? ¿Ya? Esos son los diuréticos. Hasta ahí va a ser su examen primer parcial. Este primer parcial va a tener 2 capítulos grandes solamente. El segundo parcial, en lugar de 3, va a tener 4. Agárrese, Catalina. ¿Ya? Así que aprovechen de estudiar. Adiós. Sí. Conocer.